Capítulo 9. La guerra es atacar. Nuestro ataque definitivo al gobierno era presentido por todos. Los calderocomunistas lo tenían como inminente. Los pueblos lo esperaban con ansiedad. Ese ataque, en nuestro lenguaje, consistiría en la ejecución del Plan Magnolia, toma de Cartago, y el Plan Clavel, toma de Limón. Incluiría también otras acciones militares que consolidarían nuestra victoria final. Yo resolví llevar a cabo, simultáneamente, las dos operaciones. El mismo amanecer sería una aurora de libertad para Cartago y para Limón. Escogí el 10 de abril para ejecutar ambas operaciones combinadas. Quería celebrar de este modo el aniversario 92 de la batalla de Rivas, en la que tropas costarricenses derrotaron a los bucaneros de William Walker. Circunstancias imprevistas no nos permitieron cumplir exactamente el calendario propuesto. Hombres con mística. El objetivo del Plan Clavel era la toma de Limón, nuestro puerto marítimo sobre el Atlántico. Eso nos permitiría recibir mayor ayuda, que no podía transportarse en el tipo de aviones de que disponíamos. Con un puerto marítimo, los amigos de la libertad podrían ayudarnos con más facilidad. El 7 de abril, el sol del atardecer doraba las amarillentas laderas de Santa María. Yo comentaba, con el padre Núñez, que aquel paisaje era un verdadero cuadro de Van Gogh. Ese paisaje iba a ser, en esa tarde, el altar para el alma indómita de un pueblo que ama la libertad. Frente a la iglesia de Santa María, 65 jóvenes en severa formación, de rostros adustos y ojos brillantes de patriotismo, presentaron armas ante la bandera de Costa Rica. Ninguno de ellos, con excepción de algunos de sus jefes, conocía la misión a que estaban destinados. Les hablé con sobriedad y firmeza con que un comandante envía a sus soldados a la batalla. Pero la emoción ahogaba mi garganta. Yo había nacido para el civismo y la construcción pacífica de un país, pero me veía obligado a llevar adelante la guerra, precisamente por mi devoción a esos principios. En cada uno de los combatientes veía a un ciudadano ejemplar, convencido de una buena causa. Le hablaba a un compañero y a un héroe. Alberto Martén, con su palabra de fuego, les dio un homenaje de subido patriotismo, señalándoles un nicho en la historia. El padre Núñez, en liturgia especial, les cubrió con la bendición del Dios de las naciones, mientras ellos, rodilla en tierra, la recibían con devoción. Luego, de pie, firmes y resueltos, cantaron el himno que habían entonado tantas veces, pero que ahora adquiría para ellos resonancias de bronces que llamaban al combate. Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en arma trocar. Subieron a los camiones, que se dirigieron, por el empinado camino, hacia la carretera interamericana, mientras nosotros desde la plaza de Santa María, los veíamos ascender a las alturas de la gloria. Iban capitaneados en lo militar por Horacio Ornes, y Ludwig, Vico, Starke y Alfonso Goicoechea Quirós, nombrado con anticipación, en Santa María de Dota, como jefe civil de la zona de guerra en el Atlántico. Se habían distribuido en 3 grupos con objetivos precisos, cuando aterrizaran en Limón. Esos grupos llevaban como jefes a Hernán Rossi, Benjamín Piza Carranza y Rodolfo Quirós. El nombre de todos ellos, lo dejo aquí, para la memoria agradecida de la patria. Horacio Julio Ornes, Mario L. Vico, Starke, Álvaro Umaña, Marcos Ortega, Álvaro Rossi CH, Alfonso Goicoechea, Hernán Rossi CH, Rolando Aguirre Lobo, Jorge Arrea, Carlos María Jiménez G, Julio Caballero, Carlos de la Espriella, Jorge García, Juan José Monge, José Benicelos R. Carlos José Gutiérrez, Abel Hernández, Guillermo Molina, Ramón Solano, Carlos Coronel, Jorge Salazar, Rodrigo Acuña, Noé Camacho, José J. Gamboa, Jaime Oreamuno, Arturo Martínez, José Aleiva, Rodolfo Quirós, Daniel Calvo Astúa, Jesús Carranza, Israel Castro, Rodrigo Herrera, Fernando Rey, Guillermo Molina, Héctor Julio Víquez, Roberto Madrid, Rodrigo Carranza, José J. Herrera, Alfredo Chacón, Gonzalo Madrigal, Rudy Venegas, Alfonso Leitón, Víctor Manuel Hidalgo, Jorge Chavarría, Alfonso Jiménez Muñoz, Rigoberto Badilla, Benjamín Piza C., Víctor Aquirós S., Carlos Steinbord, Eladio Álvarez Urbina, J. Olman Obando, José J. Barquero, Jorge Mora, Manuel Gómez, Héctor Solano, Jorge Solano, Marcial Camacho, Fernando Jiménez, Alfredo Rojas, Isidro Brenes, Amoldo Guzmán, Juan B. Solano, Antonio Mata, Abelardo Masís, Ramón Cordero. Se había hecho costumbre darle a cada grupo o frente un nombre para honrar a algunos de nuestros valientes. Por sugerencia de Horacio Ornes, le di a este grupo, destinado a tomar la ciudad de Limón, el nombre de Legión Caribe. Así lo identificamos siempre en nuestras conversaciones antes y después de la acción que este grupo realizó. En el primer informe por radio desde Limón, me dijo Horacio: nos mataron un muchacho de la Legión.
Esa Legión Caribe era simplemente un grupo de 65 jóvenes, todos costarricenses, con excepción de su comandante, el valiente dominicano, Horacio Ornes y Marcos Ortega, hondureño. Y nada más. La palabra Caribe es muy usual en el vocabulario dominicano. Se coló hacia Limón un periodista norteamericano, Jerry Hanifan, de la revista Time, quien aún hoy continúa siendo buen amigo mío. Ahora está especializado en ciencias del espacio, lo cual demuestra su gran capacidad intelectual. Allá en Limón Jerry conoció al coronel Ramírez, dominicano también. En la imaginación del periodista pronto resultó ser que el puerto de Limón había sido tomado por un grupo de caribeanos, al cual bautizó Legión Caribe. No se imaginaba Hanifan que ese nombre ideado por Horacio Ornes pasaría a la historia de nuestra área del mundo. A los pocos días yo volé de Cartago a Limón y me encontré el vocabulario limonense enriquecido con la frase Legión Caribe. La historia a veces se hace sola. Los nombres históricos a veces surgen por sí mismos. Muchos periodistas y escritores, por ignorancia y algunos dictadores por mala fe, se dedicaron a construir sobre esta realidad una leyenda, casi un fantasma. Ese fantasma ha servido de grito de batalla a esos dictadores y a los reaccionarios de varios países, para desfigurar y condenar todo esfuerzo noble, por el afianzamiento de la libertad de entre los pueblos subyugados de Centroamérica y del Caribe. Relacionándome con la Legión, a mí me han cobrado los tiranos y los periódicos reaccionarios, ese fantasma, haciéndome aparecer como un demonio suelto en las tierras y aguas caribeñas. Audaz operación. Al día siguiente, 8 de abril de 1948, se inició una impresionante operación aerotransportada, que según me han dicho los entendidos, es, aunque en dimensión modesta, la primera de ese tipo que ha ocurrido en América. Los 65 combatientes abordaron en San Isidro 2 aviones, uno capitaneado por Guillermo Núñez y el otro por Manuel Enrique Pullique Guerra. Volaron desde el sur, del Valle del General, sobre la meseta central, hasta Altamira, en el norte, en las llanuras de San Carlos y después al este a Puerto Limón. Sus vuelos resultaron increíblemente largos, pues volaron en zigzag. Existía un entendimiento con Chico Orlich para que él, con la mayor parte de sus compañeros, se concentrara en Altamira y desde allí, los aerotransportáramos a San Isidro. Así podrían incorporarse con los demás grupos al asalto de Cartago, que ya teníamos planeado, Plan Magnolia, y participar en la histórica jornada que sería conocida como la Marcha Fantasma. Por eso nuestros aviadores, una vez que transportaron la Legión Caribe a Altamira, debieron realizar el 9 de abril la arriesgada tarea de sobrevolar 2 veces el territorio bajo el control del gobierno. Primero de Altamira a San Isidro, llevando las tropas de Francisco Orlich y luego, retornando a Altamira a recoger la Legión y el 10 de abril, hacer su viaje hacia Limón. En Altamira ocurrieron 2 incidentes adversos al régimen. Primero, cuando los aviadores gobiernistas descubrieron que nuestros aviones no estaban en San Isidro, se dedicaron a localizarlos. Personeros del gobierno llamaron a Guatemala y a diversos aeropuertos de Costa Rica, pero por ningún lado aparecían nuestros aviones. Entonces un avión del gobierno picadista se dedicó a sobrevolar los campos de aterrizaje existentes hasta llegar al de Altamira, con la intención de destruir nuestros aviones. El avión adversario atacó, lanzando bombas y ráfagas de ametralladoras sobre mis hombres, estos respondieron desde tierra, averiándolo. Se estrelló en Altamira, cantón de Alfaro Ruiz. Allí perecieron el piloto del avión Sherman Wilson y sus 8 acompañantes, que eran tal vez con alguna excepción, una verdadera selección de maleantes. El segundo incidente ocurrió a la mañana siguiente. Cuando nuestros aviones salían a cumplir su misión en Limón, apareció un avión AT-6 del gobierno en actitud de inspección y ataque. Nuestras naves que habían ya despegado y tomado altura, aprovecharon la formación de un banco de nubes para ocultarse y enrumbar a su destino. De entre tanto el caza del gobierno desapareció entre las nubes y no se supo más de él ni de sus ocupantes. Las nubes o la neblina se estaban constituyendo en nuestros aliados, como si la providencia, según decían nuestros combatientes, protegiera nuestra causa. La sincronización del Plan Magnolia y Plan Clavel exigía que la concentración de tropas que habían de marchar hacia Cartago estuviese totalmente realizada para el 9 de abril por la tarde. Pero tropezamos con algunas dificultades que retrasaron la movilización planeada. El inicio de la marcha debió posponerse por 24 horas. Surgió un problema. ¿Cómo advertir a los comandantes de la Legión Caribe que debían atrasar su operación otras 24 horas para combinar su ataque a Limón con el nuestro a Cartago? Desde nuestra radioemisora en Santa María, comenzamos a emitir insistentemente este mensaje cuidadosamente escogido por mí, después de muchas deliberaciones. Magnolia y Clavel 24 horas después. Esperábamos que por una feliz casualidad, alguien, en Altamira encendiera la radio de uno de los aviones que allí estaban esperando, para partir al día siguiente hacia Limón y captara nuestro mensaje.
Me contaron después muchos de nuestros amigos que en diferentes partes del país percibieron el mensaje y que aguzaban su ingenio intentando, inútilmente, descifrarlo. La esposa de don Gastón Peralta había puesto a los muchachos a rezar el rosario. Pero Pillique Guerra decidió dejar la sala de oración. Subió al avión y encendió la radio para escuchar música o noticias. Buscando un programa oyó de pronto Magnolia y Clavel 24 horas después. Corrió a comentarlo a los jefes de la expedición. Para ellos, todo quedaba claro. La operación que debería realizarse el 10 de abril tenía que posponerse al 11 de abril a fin de mantener la sincronía con la operación sobre Cartago. Estando el grueso de nuestras tropas en la marcha a pie hacia Cartago, tuvimos otro retraso. Esta vez, ya no fue posible advertir a nuestros compañeros de Altamira. Ellos se atuvieron al calendario convenido y en el amanecer del 11 de abril emprendieron su vuelo hacia Limón. La Legión Caribe toma Limón. El ruido de los motores de nuestros aviones se confundió con el incesante rugido del mar en la primera hora de aquella mañana del 11 de abril de 1948. Llegaba la hora de la libertad para la ciudad de Limón. Poniendo en práctica su cuidadoso adiestramiento, saltaron a tierra los combatientes desde los aviones, que aún carreteaban. Se desplazaron por la ciudad distribuidos en los 3 grupos, previamente designados para objetivos específicos. Entretanto, para cubrirlos, uno de los aviones se elevó y dejó caer una bomba en dirección al cuartel de Limón. No dio en el blanco, pero el estruendo de la bomba atemorizó a la guarnición que poco después se rindió. Era la primera fortaleza del gobierno que caía en manos del Ejército de Liberación Nacional. La captura de Limón fue una operación de gran audacia. Es cierto que oportunamente se había encargado al doctor Blanco Cervantes de averiguar las condiciones de defensa de Limón y a través de su contacto, un señor Alvarado, mantenernos informados. Pero en la guerra a cada momento puede cambiar la situación. En realidad, así como nadie estaba preparado esperándonos, bien pudo estar aguardándonos todo un ejército. En pocas horas Limón era nuestro. Su población civil, saboreando el gozo de la libertad, generosamente ofrecía su apoyo. Tuvimos el dolor de perder a un buen combatiente, muy conocido, el compañero herediano Rolando Aguirre Lobo, que era vecino de Quepos. Más tarde, el cantón que se estableció alrededor de ese puerto recibió el nombre de Cantón de Aguirre, en honor de ese héroe. No había tiempo que perder. Se informó que el gobierno había desplazado en tren a más de 200 hombres para reconquistar Limón. La mayoría de esos hombres fueron tomados de las tropas gobiernistas estacionadas en Cartago y así, cuando atacamos la ciudad, disminuyó la posible magnitud de aquel combate. Ya lo dije antes. Dios escribe derecho entre líneas torcidas. Esta decisión gubernamental nos facilitó la toma de Cartago que había sido pospuesta otra vez por 24 horas. Cuando la atacamos, encontramos la plaza bastante desguarnecida. Los jefes de la Legión Caribe, sabedores del traslado de tropas que realizaba el gobierno, inmediatamente organizaron a sus combatientes, ahora reforzados con vecinos de Limón, para abordar un tren en dirección a San José e ir al encuentro de las fuerzas calderonistas. Se trabó combate en Moín. Allí murió, apenas comenzaba la batalla, el segundo jefe de las fuerzas gobiernistas, coronel José María Meza, a quien llamábamos Mecita por ser de cuerpo pequeño. Él había estado por San Carlos combatiendo a nuestros muchachos y era ahora el verdadero líder de la expedición. Su muerte desmoralizó a los soldados gobiernistas que se rindieron o retrocedieron hasta Batán. Nuestros combatientes se impusieron también en ese sitio sin disparar un tiro. Allí apresaron a varias personas que habían figurado en el cuerpo del ejército gobernista y a algunos reconocidos adversarios que podían ofrecer mayor peligro. Nuestras fuerzas continuaron su operación de limpieza y de fortalecimiento de posiciones. Ocuparon Siquirres y pusieron bajo su control el ramal ferroviario de Línea Vieja. En esa forma quedaba la zona del Atlántico asegurada para la revolución, sufriendo de parte nuestra la muerte de un compañero y una media docena de heridos leves. Contábamos ahora con un puerto aéreo, San Isidro del General, y uno marítimo en el Atlántico, Limón. Los combatientes de la Legión Caribe sumaron otro lauro a la bandera de la Guerra de Liberación Nacional. Estaban a la orden para nuevas acciones, habiendo ya ocupado Limón. Estaban, como veteranos de ese tipo de acción, preparados para otra operación aerotransportada que ya tenía yo en mente, hacia Lindora, para abrir un frente al oeste de San José, si fuera necesario. Por gran fortuna, ese frente se pudo evitar. Yo calculé que al hacerse innecesaria esa operación en plena meseta central, se evitaban unos 5.000 muertos. Comienza la marcha fantasma. A mí me correspondió dirigir la ejecución del plan Magnolia. Pasar a pie, desde San Marcos a Cartago y tomar la ciudad. Para ello iba a contar con la bravura, inteligencia y pericia de muchos compañeros. Los trillos de mi vida de trabajo serían los caminos por donde transitarían caminando los combatientes de la libertad en su marcha hacia Cartago.
Para iniciar la marcha nos habíamos dado cita en la finca de los Gamboa, cerca de la roca de San Marcos, ubicada a unos 10 kilómetros al noroeste del Empalme, a continuación del jardín. Allí había un pequeño bosque en el que perfectamente podían ocultarse nuestras tropas y esconder el material de guerra a la vista tanto de los aviones enemigos que frecuentemente sobrevolaban la zona, como de los soldados mariachis que estaban apostados en la carretera interamericana. En ese bosque, que en nuestro plan se llamaba Gamboa, reunido con la oficialidad, desplegamos en el suelo los mapas de la zona de Cartago, para ponernos de acuerdo sobre la ruta por donde entraríamos. Allí nos congregamos los compañeros venidos de todos los frentes. Estaban ya con nosotros los combatientes dirigidos por Francisco Orlich que, desde Altamira, habían sido aerotransportados hasta San Isidro del General y desde allí trasladados a La Roca. Algunos compañeros habían librado juntos peleas callejeras o servido en los frentes cívicos. No se habían vuelto a ver desde el inicio de la guerra. Ahora se encontraban allí. Fue una tarde llena de emociones no reprimidas, momentos de grandes ilusiones. Estábamos todos juntos. Juntos nos sentíamos invencibles. Íbamos a emprender la marcha fantasma, nombre que yo inventé y al cual Alberto Martén después le compuso un hermoso poema. Con ese nombre ha pasado al recuerdo, a la historia y a la leyenda aquella marcha de unos 600 hombres armados. Emprendimos al anochecer el día 10 de abril de 1948, desde La Roca, hacia Cartago. Yo tenía 42 años de edad y llevaba 20 de estar radicado en la región. La conocía palmo a palmo. Miguel Ángel Ramírez decía: «Este comandante conoce hasta la última piedrita del camino». Todos los trillos y los pasos entre el monte me eran familiares. Podía identificar hasta los árboles que había en la zona. Sabía que la empresa era decisiva para nuestra causa. Por eso, como acostumbro a hacerlo en ocasiones importantes de mi vida, cuando están en juego intereses superiores, busqué el consejo de algunas otras personas. Unas eran los viejos campesinos con quienes yo había transitado muchas veces aquellas tierras. Otras, los compañeros que llevaban la responsabilidad de la dirección de la guerra y especialmente los que conocían bien la ciudad de Cartago. Todo había que preverlo a partir de la hora del inicio de la expedición. En medio de un bosque, en la finca de los Gamboa, colocamos una tabla a modo de pizarra y marcamos, con tiza, la ruta de la marcha fantasma. Dependeríamos mucho del factor sorpresa. A 2 pasos estaba el enemigo, cerca del Empalme. No debería siquiera sospechar que estábamos en movimiento hacia Cartago. Íbamos a pasar entre sus líneas. En marcha éramos muy vulnerables por más que tomáramos serias previsiones para defender el grueso de nuestro ejército. La movilización de todos los grupos, para concentrarlos en La Roca, había presentado algunos problemas logísticos que ya habían hecho retrasar la operación 24 horas. Habíamos logrado, como dije, comunicar ese retraso a nuestros compañeros del Plan Clavel, allá en el norte, en Altamira. De ahora en adelante, la sincronización de los movimientos debía ser perfecta. Confiábamos en que nuestra marcha podría realizarse en 10 o 12 horas a pie, hasta la entrada de Cartago, haciéndola coincidir con la entrada de la Legión Caribe en Limón. En el bosquecito de La Roca se pasaron las municiones de las cajas en que venían, a sacos, que serían transportados en bestias requisadas en Santa María. A cada combatiente se le asignaron 150 tiros que debía llevar a la espalda en un pequeño salveque. Se prepararon las ametralladoras pesadas para cargarlas a lomo de caballo o de mula. 2 cañoncitos que nos habían llegado de Guatemala y que habíamos instalado antes frente a la Escuela República de Bolivia, sede del cuartel general en Santa María, eran preciosa carga para estas bestias. Cuando ordené que se enterraran las cajas de municiones vacías, algunos compañeros expresaron su extrañeza hasta el son de burla amistosa. Yo les dije: «Si el enemigo encuentra estas cajas puede calcular las municiones de que disponemos. Ese gusto no se los voy a dar». Entonces entendieron el porqué de mi precaución. Todos los pro y los contra de la marcha fantasma quedaban atrás. Íbamos a emprenderla. A eso de las 5:30 de la tarde de aquel día 10 de abril de 1948, comenzó la histórica marcha fantasma, en fila india, hombre tras hombre. Tuputún, tuputún, tuputún. La tierra resonaba al paso de los combatientes. Ni una palabra, ni un cigarrillo encendido. Cuando el de adelante se detenía, debía detenerse quien lo seguía y sucesivamente toda la columna. Era la marcha fantasma. Escurridiza, invisible, pero vigorosa e incontenible. Era el espíritu del 48. El desfile iba discurriendo frente a una imagen de la Virgen de los Ángeles que el buen compañero Teófilo Santillán había traído al frente con su grupo de puriscaleños. El padre Núñez tenía en sus manos la imagen de la Virgen, a su lado una bandera de Costa Rica. Frente a esos símbolos, con devoción, desfilaron los soldados del Ejército de Liberación Nacional. Nuevamente patria, religión y símbolos nacionales se entrelazaban para hacer de un puñado de pacíficos costarricenses un ejército invencible. Operación Magnolia en peligro.
Con mi conocimiento de las rutas, tenía la confianza que la próxima alborada nos sorprendería peleando ya en las calles de Cartago. Sin embargo, la guerra siempre tiene sorpresas. Esas sorpresas retardaron nuestra marcha otras 24 horas. La cosa sucedió así. Quienes conducían las bestias de carga, jefeados por Marcial Aguiluz Orellana, transportando la artillería y demás material pesado, se extraviaron. Ellos eran parte de una larga columna de casi 3 kilómetros. En un cruce de vereda, que formaba una Y, don Marcial dudó del camino a seguir. Si hubiera doblado a la derecha, hubiera caído directamente en manos del enemigo. Pero ante la duda, detuvo el resto de las fuerzas en marcha. Para mí, el darme cuenta de que Marcial se había extraviado fue uno de los momentos más dramáticos de la guerra. Rápidamente decidí parar todo y devolverme con unos cuantos compañeros a buscar a don Marcial y al resto de la columna. Solo yo, que sabía caminar por aquel laberinto de trillos y veredas, podría poner de nuevo las bestias en su ruta. De no hacerlo, nos quedábamos sin municiones, sin ametralladoras de trípode y sin los cañoncitos. Ordené a la tropa que se tirara de panza sobre el terreno, para protegerla del frío que sopla siempre en esa fila, tan ventosa. Entonces pasé de general en jefe de aquella fuerza armada, a buscador y guía de mulas. De comandante a mulero. Tuve un choque de opiniones con la alta oficialidad nuestra. Menos acostumbrados que yo a esos caminos, se les ocurrió para protegerme que yo no debía devolverme. Tuve que imponer mi autoridad, como otras veces, para que me dejaran actuar. Al rato de andar, encontré a las bestias. Las reincorporé al ejército y todos echamos a andar de nuevo en dirección a Cartago. La búsqueda de las bestias extraviadas consumió varias horas. Por eso nos retrasamos en tal forma que el amanecer nos encontró apenas acercándonos al llano de Los Ángeles, en vez de encontrarnos atacando Cartago como lo habíamos planeado. Comida, prisioneros y bautizo. Subiendo la cuesta que va del río Tarrazú, que atraviesa la Lucha, al alto de la fila, salimos por fin a la pulpería de don Félix Leiva. Desde allí divisé una luz de candela en una casita. Los campesinos ya se estaban levantando. Nosotros estábamos precisamente en la línea divisoria entre nuestro territorio y el territorio enemigo. Entré en un bosquecito y vi de lejos el caserío de San Cristóbal Sur. Era imposible no ser visto desde allí mientras bajábamos a la siguiente hondura, la del río San Cristóbal, para luego subir al llano de Los Ángeles. Por un instante consideré perdido todo el secreto de la operación. Pero en eso vi que el viento arrastraba una nube que pronto cubriría el pueblito de San Cristóbal Sur y nos protegería. Yo había observado ese lugar muchas veces, al pasar por ahí a pie y a caballo. Los vientos son allí constantes. Dije a los muchachos. Métanse todos debajo de los árboles que en pocos minutos una nube nos va a esconder. Y así sucedió. Este pequeño hecho dio origen a la leyenda piadosa de que la Virgen de los Ángeles nos cubrió con su manto para no ser vistos por el enemigo. Pocos minutos antes habíamos tenido que cruzar la línea de patrullaje del enemigo. Eso estaba previsto. Yo había enviado adelante 2 patrullas, de 17 personas cada una, para que al llegar a la línea divisoria, se separaran y montaran ametralladoras, apuntando en direcciones contrarias. Cualquier patrulla enemiga hubiera tenido que topar con uno de estos grupos que la habían destruido al precio de revelar nuestra presencia en el sitio. A estos 2 grupos los militares de academia los llamaron flanguardias. Llegué yo a la fila y me dirigí primero a una de las flanguardias y luego a la otra, para ver si nuestros soldados dormían o estaban descuidados. De primer momento me pareció que efectivamente todos estaban dormidos. Pero un centinela que velaba me gritó: «¡Alto! ¿Quién vive?», y luego me reconoció. Pronto nos reunimos todos en el húmedo bosquecito que yo había señalado para esperar el milagro de las nubes. El milagro se produjo y todos echamos a correr cuesta abajo, hacia el río San Cristóbal, sin ser vistos, por supuesto, por las tropas gobiernistas. Bajamos al río y emprendimos la subida de una cuesta muy pesada que conduce al llano de Los Ángeles. Comenzando a subir, me pareció que las fuerzas le faltaban a Fernando Valverde Vega. Pero siguió adelante. Él tenía menos costumbre que yo de caminar en terrenos quebrados. Tras unos minutos de espera, todos seguimos cuesta arriba, hasta la casa de don Peregrino Navarro en el centro del villorio del llano de Los Ángeles. Se produjo una escena conmovedora. De no sé dónde salió un hombre barbudo, en quien reconocí a Noé Solís, vecino de Frailes. Me saludó con aire de misterio y me dijo: «¿Ustedes llevan ahí un sacerdote?». Fue que ya tenemos semanas escondidos en el monte y a mi esposa le vino ahí un niño. Necesito que me lo bauticen antes de que muera. En aquel tenso ambiente bélico se celebró la ceremonia del bautizo. Allí, en medio del bosque, con la luz de un sol de verano, que se filtraba por entre las ramas, frente a una caída de agua fresca, el padre Núñez administró aquel rito. Servimos de padrinos yo y la señorita Eliet Zamora, la única mujer, recatada y valiente, que nos acompañó en la marcha fantasma. Un nuevo cristiano ungido por un sacerdote soldado.
Aquellos muchachos, cubiertos de gangoches, sus barbas hirsutas y rostro de luchadores, dejaron en silencio sus armas sobre el pasto e inclinaban su cabeza, reverentes. Símbolo todo de una Costa Rica inmortal. El niño sobrevivió hasta una edad de 35 años. Y, al morir, fue enterrado en Frailes. En eso estábamos cuando se oyeron pasos de varios hombres. Uno de ellos gritó, sin reconocernos: «Hijos de P, ustedes no se han dado cuenta que aquí andan soldados enemigos». Quien me increpaba era el ingeniero Rafael Roy, viejo amigo mío, acompañado del ingeniero Jaime Soleil, don Alberto Durán Rocha y otros 2 hombres, todos conocidos gobiernistas. Rápidamente ordené su arresto. Ya nos habíamos creado un problema adicional: lidiar otra vez con prisioneros. Así se juntó allí un pequeño grupo de combatientes de ambos bandos. Un soldado de gobierno se quejó de que los nuestros le habían quitado los zapatos y no querían devolverlos. Tuve que amenazar a los nuestros entonces. «Si ustedes no se descalzan y devuelven esos zapatos, yo me quitaré los míos y seguiré descalzo hasta Cartago». Esa amenaza puso fin a la crisis. Entretanto el hambre apretaba. A medio kilómetro de allí, había un pequeño cafetal propiedad de la lucha, que yo recordaba bien. Quise mandar a alguien a ver si los gobiernistas no se habían comido ya los guineos que crecían en el lugar, pero resultó que no teníamos ni carreta ni bueyes para traerlos. Un joven campesino se adelantó diciendo: «Don Pepe, aquí están mis novillos. Los traje para que ustedes se los comieran». «¿Para qué quiere uno bueyes, con un gobierno como el que tenemos?». Vino una carretada de guineos. Había por lo menos uno para cada combatiente. Cerca había un pequeño trapiche abandonado. Otro campesino se acercó y me dijo: «Don Pepe, aquí están mis chanchitos». Otro mariense, joven combatiente, se desprendió de algún dinero que su madre había colocado en sus faltriqueras para pagarle a otro campesino el valor de otro chancho que había matado. Inmediatamente los destazamos y echamos los pedazos a la paila con los guineos. Alguien trajo unas hojas de cabuya para que los usáramos como platos. Alimentamos primero a los presos. Debo admitir con pena que yo no soy el mejor cocinero del mundo. Echamos a la paila los guineos con los pedazos de chancho. Por supuesto, los guineos se hicieron una tola antes de que los pedazos de chancho estuvieran cocinados. Era domingo y lo debíamos pasar ocultos en el bosque de encinos del Llano de Los Ángeles para continuar la marcha al llegar la oscuridad de la tarde. Había cansancio y había hambre. Los almuerzos que bondadosas damas de Santa María de Dota nos habían preparado para el camino y que se entregaron a cada combatiente, se agriaron en el trayecto. Se dio la orden de no probar esos almuerzos, distribuyéndose en cambio un terrón de tapa de dulce a cada persona. Algunos pocos no hicieron caso a la orden de no comer y sufrieron leves molestias intestinales. El atol de guineo y chancho apenas fue una probadita. Pero aún así, marcharíamos a cumplir nuestra cita con la libertad. La marcha fantasma en Cartago. Llegó la tarde. Otra vez nos pusimos en marcha. La marcha fantasma, que se haría realidad completa en la próxima aurora, se acercaba a la histórica primera capital de Costa Rica. Iba con nosotros una heroica muchacha, Eliet Zamora, que había llegado a nuestro frente con el batallón Carlos Luis Valverde, que comandaba Marcial Aguiluz. Al repartir yo la carga de municiones, ella se empeñó en ayudarnos también. Yo no se lo permití. Fuimos discurriendo por modestos caseríos. El Tablón, Patio de Agua, Tobosi, Quebradillas. Las gentes nos recibían con cariño. A una medianoche, mantenían encendidas sus candelas y nos miraban pasar con respeto. No faltaba quienes se apostaran a lo largo del camino para ofrecernos agua, café y bizcochos. Pero la marcha no se detenía. Iba a su cita con la historia. Una mujer de Patio de Agua se empeñó en que comiéramos algo que ella traía. Se armó una pequeña discusión. Yo, que estaba preocupado porque la hora avanzaba, decidí que solo podían probar comida los que comieran caminando. La bajada del Llano de Los Ángeles a Tejar de Cartago es muy empinada. A mí ya me fallaban las rodillas. En una de las caídas me dije: «La próxima será la última vez que yo me paro. Que me dejen ahí tirado en una cerca». Pero esa última caída se repitió varias veces. Ya en el molino de Cartago, al pasar frente al beneficio de los Peralta, salió corriendo un hombre en bata de baño. Era José Joaquín Peralta. Se tiró a abrazarme, pero no podía decir más que estas palabras: «Pepe, carajo. Pepe, carajo». «Acuéstese don José Joaquín», le dije, «ahora van a sonar unos tiritos». El planeamiento de la toma de Cartago comprendía ciertas acciones con objetivos muy definidos. El ejército se dividió en 3 grupos. El primer grupo estaba al mando de José María III, nicaragüense, con los costarricenses licenciado Joaquín Garro Jiménez, Fernando Ortuño Sobrado, Rodrigo Bolio Jiménez y otros más. Este grupo se dirigió al lugar llamado La Cangreja, en la carretera interamericana.
Su tarea era taponear esa ruta en caso de que las fuerzas que habíamos dejado atrás, asediando el empalme, al enterarse de nuestra salida a Cartago, se apresuraran a socorrerla. Antes de pasar por Patio de Agua, este grupo nuestro se desprendió del grueso de la marcha fantasma para ir a cumplir su misión. El segundo grupo estaba dirigido por Francisco Morazán, hondureño, y los costarricenses Domingo García, Mario Viriato Rodríguez, Edmond Udrich y Juan Arrea, además del nicaragüense Adolfo Báez Bone. Se dirigió ladeando los cerros de la Carpintera hacia Ochomogo para cortar allí la comunicación con San José, comenzando por romper las líneas telegráficas y telefónicas. Estos se separaron del resto de la marcha a la altura de Quebradillas. El tercer grupo, integrado por miembros del batallón El Empalme, los combatientes de Carlos Gamboa y los de Mario Sosa, bajo el mando del ya mayor Frank Marshall Jiménez, les correspondió tomar la ciudad misma de Cartago. Yo, acompañado por el coronel Miguel Ángel Ramírez, estuve al frente de ellos, en unión de los miembros del Estado Mayor. En las cercanías de Cartago, el tercer grupo se distribuyó en pequeñas unidades de unos 20 combatientes cada uno y fueron rodeando la ciudad para penetrar por diferentes direcciones rifle en mano. Cada uno tenía un objetivo específico que atacar y dominar. Un cañón, cuyo manejo encargué a Manuel Enrique Herrero, fue llevado por entre los barrios del sur de Cartago hasta el frente del matadero municipal, colocándolo en línea recta hacia la entrada del cuartel, al otro extremo de esa larga calle. Debería ser disparado a las 5 de la mañana. Todas las unidades deberían de pasar desapercibidas, en fila india, hacia sus objetivos hasta el momento en que se escuchara el disparo del cañón. Era impresionante observar cómo los habitantes de la ciudad, somnolientos aún, contemplaban a través de los visillos de las ventanas el desfile silencioso y cauteloso de aquellos combatientes. Algunos creían que éramos tropas del gobierno. El momento era de altísima tensión. El silencio envolvía la ciudad y a todos nuestros combatientes. Hubo como un minuto de suspenso en que parecía que el tiempo se había detenido. De pronto, el cañonazo estremeció los aires y de inmediato se mezcló con el solemne tañido del bronce de las campanas del convento de capuchinos que anunciaban el Ángelus a la ciudad. Ese día, las campanas eran mensajeras del amanecer de la liberación de Cartago, anunciada por el disparo del cañón. Magnolia floreció esplendorosamente. A mi unidad le correspondía ocupar el Colegio San Luis Gonzaga y establecer allí el cuartel general. Cuando oí el estampido del cañón, no pude contener la emoción. Disparé unas ráfagas de ametralladora al aire y lancé mi grito de batalla. Aquí vienen las mujeres del 2 de agosto. Unas chiquillas, entre ellas Lili Zúñiga, quien hoy es jefe de cómputo de seguridad pública y ha llegado hasta el grado de coronela, corrieron a abrazarme. A Lili le pregunté si había visto mariachis por allí y me dijo que ahí cerquita no, que más arriba, hacia el centro de la ciudad sí. Poco tiempo después ocupamos el Colegio San Luis Gonzaga. Otras unidades ocuparon las escuelas Jesús Jiménez y Ascensión Esquivel. Fueron ocupadas las ruinas de la parroquia. Desde ellas se puede disparar directamente a la puerta del cuartel. Las operaciones resultaron bien ejecutadas. Todavía por unas horas persistieron algunos francotiradores gobiernistas disparando desde los techos o sitios protegidos. En las ruinas de la parroquia recibió una herida mortal un valeroso compañero alajuelense, el ingeniero Efraín Arroyo Blanco. Gradualmente fueron acallados los francotiradores. Cartago estaba liberada, excepto por el cuartel, donde había muchos amigos nuestros prisioneros. Esa circunstancia hacía más difícil y cautelosa cualquier operación para conquistarlo. Se mantenía allí una guarnición que horas más tarde iba a ser comandada por el coronel gobiernista Roberto Tinoco. El cuartel sería todavía, durante los días siguientes, una espina dolorosa en el corazón de la ciudad. Como detalle ilustrativo de la impaciencia de nuestros combatientes, recuerdo que alrededor de las 8 de la mañana se acercaron a mí unos compañeros e indignados, me dijeron, como si se tratara de una espera de semanas. Don Pepe, llevamos ya cerca de 3 horas en Cartago y todavía no se ha puesto a funcionar la radioemisora Radio Hispana. Media hora después la estación funcionaba. Yo me dirigí al país con este mensaje. Esta es la voz del Ejército de Liberación Nacional, transmitiendo desde la ciudad de Cartago. Magnolia floreció esplendorosamente. Cartago ha sido liberada. Esperad, costarricenses. Pronto todo el país tendrá su libertad. Inmediatamente después de la toma de Cartago, yo ordené derramar todo el licor que hubiera en las cantinas. Estoy seguro de que esta medida heroica evitó muchas dificultades por celebraciones que hubiera sido imposible evitar. La marcha fantasma terminaba. Ya éramos, para los mariachis, una dura realidad. A esa proeza, el segundo jefe del Ejército de Liberación Nacional, licenciado Alberto Martén, dedicó el siguiente poema. La marcha fantasma. Rotos, barbados, de espeso gangoche uniformados. Que en todos los frentes de sangre y de gloria cubrió la victoria, muchachos decentes no fieros soldados que, al pueblo hermanado supieron luchar, llorar y morir.
Sin odios ninguno y así noblemente por necesidad nuestros combatientes mataron serpientes, enanos. El acero que blandía en sus manos blandía la antorcha de la libertad. Una fría noche, sigilosamente, levantaron tiendas, la noche profunda de sombras, la aurora fecunda de nieblas. 2 noches cruzaron la marcha fantasma y, al oír temprano la segunda aurora, 650 soldados, hombres extenuados tomaron, a un golpe, Cartago al decir Figueres, el mago, ya es hora. Alberto Martén. Surge un aeropuerto. Otra muestra de la eficiencia de nuestras acciones se dio en la construcción de un campo de aterrizaje en la vecindad de Cartago, hacia el este, donde estaba entonces una estación radiográfica, lugar que llamaban El Radio. Sacamos los tractores que estaban en el plantel de la carretera interamericana y construimos el improvisado campo de aterrizaje. Mientras esto se realizaba, tenía lugar la batalla de El Tejar y se peleaba en Paraíso. Los conductores del tractor llevaban ametralladoras confundidas entre las palancas. A las 48 horas, el nuevo aeropuerto estaba en servicio. Allí descendió inmediatamente el primer avión que en toda su historia llegaba a los suburbios de Cartago. Lo piloteaba Johnny Victory. Desde ese aeropuerto, yo volé días después a Limón para rendirle homenaje a los combatientes de la Legión Caribe y presentar mis saludos de liberación a los limonenses. Gozo de la victoria. Debimos encarar un tremendo problema. Cómo conciliar una población desbordada de alegría, que celebraba la victoria, con la realidad militar de un triunfo todavía no alcanzado completamente. En un momento dado, la valerosa gente de Cartago, ignorando el peligro que representaba la lluvia de balas que venía del cuartel o de parte de los francotiradores, se lanzó jubilosa a las calles, a vitorearnos. Nos ofrecían café, pan, dulces, en fin, lo que necesitáramos. Tanta fue la euforia al vernos allí, llevando la libertad a la ciudad, que las mujeres atendían solícitas a nuestros hombres, que habían caminado a pie 2 días y 2 noches, lavándoles y refrescándoles los pies con palanganas de agua tibia y con talcos y cremas. En cada casa querían tener una atención para cualquiera de nuestros combatientes. Me recordó después don Vico Pacheco, que al relatarle yo algunos sufrimientos de la marcha, le dije dolido. El hambre de los compañeros duele más que la propia. Aquella alegría de los cartagineses la llevo tan adentro de mi alma que al recordar los cuadros que tuve ante mis ojos, me pregunto otra vez cómo habría sido de profunda la humillación y de graves los vejámenes que la canalla gobiernista había inferido a esa población. No les importaba a los cartagineses arriesgar su vida con tal de agasajarnos y demostrarnos su agradecimiento y alegría. También algunos ciudadanos, aprovechando el momento de la victoria, buscaron cómo vengar ofensas de mariachis o funcionarios gobiernistas que los habían avasallado. Nuestros combatientes, actuando como autoridades y preocupados por la seguridad civil, llevaron a cabo acciones militares para controlar algunas residencias de funcionarios del gobierno. Al hacerlo, es posible que aplicaran medidas violentas a las que, en todo caso, se recurre para protección de quienes realizan tales acciones. En nuestra tradición pacifista, claro que resultaban desagradables. Yo condené los errores que pudieron ocurrir y procedí a nombrar a autoridades militares y civiles para impedir que algunos trataran de vengar injurias con sus manos. Rechazo las calumnias de algunos amargados servidores del régimen caldero comunista o resentidos políticos que hablan de crímenes que no se cometieron o de atropellos que no tuvieron lugar. Quienes nos acusaban de exagerar ciertas medidas se olvidan que la guerra no había terminado. Nuestra situación no era un lecho de rosas. Nos acechaban peligros por varios lados. El coronel Roberto Tinoco Gutiérrez, hombre de formación militar y gran arrojo, sirviéndose de un vehículo semi-blindado, había logrado forzar nuestras posiciones en Ochomogo, abriéndose paso hasta Cartago. Lanzando un torrente de fuego con las ametralladoras de su vehículo, recorrió algunas calles de la ciudad, sembrando terror entre sus habitantes, hasta meterse al cuartel, dejando el vehículo a un lado de la puerta. El cuartel al mando de Tinoco se convertía en una fortaleza más dura de conquistar. Él era un oficial valiente y de firme determinación. Este mismo coronel Tinoco, familiar muy cercano de los fatídicos Federico y Joaquín Tinoco, a los que siendo muy joven, había servido como militar en los combates contra los revolucionarios que lucharon bajo el mando de don Julio Acosta. Ahora se distinguía en el ejército de Picado y Calderón Guardia. Los peligros que podían frustrar nuestra victoria en Cartago eran considerables. Gran número de hombres del gobierno, con armas suficientes, nos rodeaban. Por un lado, las tropas gobiernistas, experimentadas y aguerridas, que habían estado apostadas en la Interamericana. Por otro lado, las que desde Turrialba, una vez rechazadas por la Legión Caribe, marchaban hacia Cartago. Había además una buena cantidad de soldados gobiernistas, estacionados en 3 ríos. Una columna llamada de la Victoria, comandada por Carlos Luis Fallas y el nicaragüense Abelardo Cuadra, irrumpió por las alturas de Llano Grande, donde nuestros soldados los rechazaron poniéndolos en desbandada. Dichosamente el gobierno era un modelo de desorganización y contradicciones.
No pudo articular estos recursos para lanzarse contra nosotros. Quedaba además otro problema, surgido a última hora. Muchos valientes de Cartago mismo o provenientes de la capital y otras ciudades aspiraban a incorporarse a nuestros cuadros de luchadores. Eran reclutas sin la experiencia que ya tenían los batallones de veteranos, nos creaban una situación complicada por falta de armas para todos y por su indisciplina. Nunca un grupo multitudinario puede tener la eficiencia de un ejército fogueado. Se dieron casos en que a los veteranos, los nuevos reclutas, les sustrajeron sus rifles. Hubo momentos de desconcierto, pese a que apoyado por mis valientes comandantes, yo trataba de impartir órdenes que condujeran al efectivo control de la situación en la ciudad y a la preparación para los enfrentamientos que podríamos tener por delante. El cuartel, espina en el corazón de Cartago. Dominar el cuartel era la tarea militar más importante en aquel momento. Yo tengo muy presente esos días de profunda angustia. Nuestro asedio debía llevarse con gran precaución porque adentro había amigos, prisioneros, cuyas vidas valorábamos altamente. Cuando yo le advertí esto al comandante hondureño López Godoy, él me contestó: «Comandante, yo no tiro balas con etiqueta», queriendo decir que estaba dispuesto a disparar contra todos. Entre esos valerosos compañeros de que hago memoria, estaba uno que merece en mi recuerdo un honor especial. El doctor Besalio Guzmán Calleja. Pero las vidas de todos los prisioneros constituían la consideración primordial para cualquier estrategia. Ante la imposibilidad de lanzar ataques contra el edificio del cuartel, se colocaron ametralladoras en sitios adecuados para evitar que los ocupantes gobiernistas se salieran. Unos compañeros se mantuvieron disparando esporádicamente sobre el cuartel para minar la moral de sus defensores. Algunos soldados gobiernistas, en un gesto de audacia, salieron una noche de la fortaleza y, amparados por la oscuridad, con sus rostros embetunados, dieron fuego a la manzana de negocios que estaba frente al cuartel para evitar que los pudiéramos hostigar desde allí, a tan corta distancia. Se hacían planes para atacar el centro castrense. Hasta se pensó en enviar 2 hombres con cargas explosivas que, cubiertos por un nutrido fuego, pudieran llegar al pie de la muralla para horadarla. Entonces entraría un comando a sangre y fuego. Todos queríamos terminar con esa espina clavada en el corazón de la ciudad. Dentro del edificio había muchos muertos. En el cuartel ya no había agua ni electricidad, yo había ordenado que se las cortaran. Al mediar la tarde del tercer día de asedio, uno de los presos, por cierto muy joven, salió de la fortaleza con una bandera blanca, trayéndome un recado del coronel Tinoco. El coronel Tinoco solicita permiso para sacar los cadáveres que hay dentro del cuartel y darle sepultura, dijo. El primer oficial que recibió el recado manifestó estar de acuerdo. Pero yo le di un rotundo «no, catalán». Y le dije al muchacho: «No podemos dar el permiso solicitado. Lo único que demandamos es que se rindan. Además usted no irá a dar el recado. Se quedará aquí con nosotros». «No», repuso resueltamente el jovencito, le di mi palabra de regresar al coronel Tinoco. Volvió al cuartel a seguir como prisionero. Su altivez me conmovió. Cómo desearía que toda la juventud costarricense la imitara. Por fin se iniciaron las conversaciones. Para ello intervinieron un hijo del coronel Tinoco y Rosendo Argüello hijo. Al coronel Tinoco se le dio pase para reunirse conmigo y con parte del Estado Mayor en la casa de don Claudio Bolio en Cartago. Mario Esquivel Arguedas, cuyos servicios fueron tan valiosos durante toda la guerra, iba a servir de intermediario nuestro para posteriores conversaciones con el coronel Tinoco. Se determinó que al coronel se le rendirían las consideraciones de su rango y, en reconocimiento a su valor, conservaría su espada que entonces los militares lucían como símbolo de su honor castrense. Se acordó que la tropa gobiernista saldría en formación, pero desarmada, a recluirse en la escuela Jesús Jiménez, donde recibirían alimentación y quedarían bajo vigilancia hasta el final de las hostilidades. El pundonor y espíritu de disciplina del coronel Tinoco se reveló cuando manifestó que aún dentro de esas condiciones no entregaría el cuartel hasta que no recibiera la orden de su comandante en jefe, el presidente Picado. El padre Núñez, actuando como mi representante en las negociaciones de rendición ante el gobierno, fue portador ante el presidente Picado de un mensaje comunicándole la decisión del coronel Tinoco. El mismo día trajo una carta que el presidente enviaba a su fiel coronel ordenándole la entrega del cuartel. Yo salí a la calle a recibir a la tropa que se rendía. Entonces sucedió algo que pudo haber cambiado el resultado de la guerra. Por una inexplicable falta de coordinación, de repente me encontré en plena calle, solo con 2 compañeros, en medio de aquellos soldados gobiernistas. Me pudieron haber capturado o matado. Afortunadamente, no se les ocurrió. Arengué a los soldados gobiernistas en media calle, en términos de concordia y esperanza. No tuve para con ellos ninguna frase de ofensa o de maltrato. Todos se dirigieron, sin custodia al mando de sus jefes, hasta la escuela Jesús Jiménez, en donde quedaron internados. Era la primera vez que yo me dirigía a soldados enemigos, con quienes unos momentos antes habíamos estado matándonos unos a otros.
El cuartel se había rendido. Guardamos una consideración especial al compañero José Santos del Core. Por culpa de su impetuosidad en la larga lucha cívica anterior, lo habían llevado muchas veces preso a ese mismo cuartel. Le permitimos que fuera el primero en entrar al cuartel de Cartago con rango provisional de comandante. Al ver a los prisioneros, del Core les dijo: «Siendo amigos míos, que se vayan todos a la libertad». Salieron todos. Hasta los presos comunes, en libertad. Del Core dio así, de motu proprio, la primera amnistía postrevolucionaria, consolidando la liberación. Para reafirmar nuestra posición en Cartago, era necesario asegurar el dominio sobre ciertos puntos, de los cuales se amenazaba la ciudad. Esto exigía las acciones que paso a relatar. Las tropas del gobierno que habían pretendido reconquistar Limón se replegaron hacia Cartago desde Turrialba, a donde las había empujado la Legión Caribe. En Paraíso, todavía hicieron un último intento para hacerse fuertes con el concurso de una parte de la población afecta a ellos. Bajo el mando de Carlos Gamboa, un grupo de nuestros combatientes derrotó a esas fuerzas gobiernistas. Quedó Paraíso en nuestro poder y asegurado el frente al este de Cartago. Perdimos en ese encuentro a otro compañero, Ricardo Arana, cuyo nombre se agrega a la gloriosa lista de aquellos a quienes la patria guardará recuerdo agradecido. Por Llano Grande avanzaba una columna gobiernista bajo el mando de Carlos Luis Fallas, dirigente comunista, y del nicaragüense Abelardo Cuadra, quien había sido militar del régimen somocista del que después fue víctima y declarado enemigo y que, poco antes de la Guerra de Liberación Nacional, hizo varios intentos de reunirse con nosotros. Carlos Luis Fallas, destacado líder y valiente luchador comunista, se había trasladado con parte de su gente desde el Valle del General para reforzar la defensa gobiernista de San José e intentar un movimiento envolvente sobre Cartago. Su extraño compañero de comando Abelardo Cuadra, según él mismo ha descrito después en un libro, había estado presente en Nicaragua como cómplice cuando asesinaron a Augusto César Sandino. Luego, en Costa Rica, fue ascendido en rango militar hasta llegar a jefe de Estado Mayor del presidente Picado en las últimas horas de su gobierno. Sin mayor éxito, Fallas ensayó un ataque a nuestras fuerzas en Ochomogo, donde habíamos establecido nuestra línea de fuego avanzada. Fue rechazado. Luego se dirigió a Llano Grande, buscando esa ruta al norte de Cartago para atacarnos. En Llano Grande ya había estado, con un contingente, nuestro compañero Guillermo Sojo. Había detenido a las autoridades gobiernistas de la zona y traído de regreso a la casa a su hermano Germán, quien atendía, sin desfallecer, nuestra estación clandestina en ese lugar. Ante ese avance de Fallas, fue el mismo coronel Ramírez quien se hizo presente en Llano Grande. Carlos Luis, sin dar mayor pelea, se replegó hacia San José. Nuestro flanco norte quedaba asegurado. Por uno de sus típicos golpes de audacia, que le crearon una merecida aureola de héroe, Frank Marshall, acompañado de sus cercanos colaboradores, se dirigió a Tres Ríos y se presentó en la jefatura política, donde él y sus compañeros se hicieron pasar por oficiales gobiernistas. Cargaron en el pick-up que conducían 100 rifles Mauser y una considerable cantidad de parqué. Luego, hicieron prisionero al jefe político y a toda la policía allí estacionada. Fueron llevados como trofeos vivientes a Cartago. Quedó también eliminado el peligro que representaba para nuestra seguridad la presencia de tropas gobiernistas en Tres Ríos. La furiosa batalla de El Tejar. La batalla de El Tejar fue una de las acciones donde se desplegó mayor valor y arrojo. El número de muertos del encuentro fue superior al de cualquier otro combate. Si hubiéramos sido derrotados en El Tejar, situado a 5 kilómetros al sur de Cartago, la revolución se hubiera visto en grave peligro. Ya advertí que habíamos despachado una columna de combatientes, desprendida de los contingentes de la Marcha Fantasma, para que en La Cangreja, en la carretera interamericana, a 15 kilómetros al sur de Cartago, establecieran una especie de tapón. Esto para detener a las fuerzas del gobierno que podrían atacarnos de regreso de sus posiciones en el sur. Estas fuerzas habían asediado nuestra posición en el Empalme, que para entonces ya nosotros habíamos abandonado. Ese grupo estaba comandado, como dije, por José María III, nicaragüense, y los costarricenses Joaquín Garro, Carlos Pocholo, Mendieta y Fernando Ortuño Sobrado, entre otros. El capitán III perdió el ánimo y abandonó la posición. El comando lo asumieron Garro, Mendieta y Ortuño. Lograron detener un primer intento de las fuerzas gobiernistas que buscaban reforzar Cartago. Después de ese encuentro, nuestras fuerzas, estimando que habían cumplido su tarea, abandonaron La Cangreja y regresaron a Cartago con la noticia de que los gobiernistas se habían retirado en desbandada. Al retirarse nuestros soldados solo dejaron en la posición un reducido retén, integrado por jóvenes recién reclutados. Se les ordenó que, si aparecía de nuevo el enemigo, hicieran muchos disparos para amedrentarlos y luego se retiraran por las rutas que les fueron indicadas y enviaran rápidamente un mensajero a informar a Cartago del avance del enemigo. Los jóvenes, desgraciadamente, no siguieron al pie las instrucciones.
Aburridos por la inacción, dejaron sus puestos durante la noche del 12 al 13 de abril y llegaron al amanecer a la cercana población de San Isidro del Tejar, a la entrada del Valle del Huarco. Sentados en el corredor de una pulpería, esperaban que el día clareara. Allí los capturaron las fuerzas del gobierno, procedentes de la Interamericana. Todos, menos uno, fueron fusilados en el sitio. Era el 13 de abril de 1948. La población de Cartago celebraba alegremente la victoria totalmente desprevenida de que ese día, a 2 pasos, se habría de librar una de las batallas más cruentas de toda la Guerra de Liberación Nacional. Las fuerzas gobiernistas procedentes de la Interamericana estaban comandados por 2 costarricenses. Mario Zamora, con el pomposo título de jefe de las fuerzas expedicionarias de la provincia de Cartago, y Federico Starke. Además venía en esa fuerza el militar somocista Kruger, acompañado de unos 50 soldados nicas de la Guardia Nacional. Estos valientes fueron quienes asesinaron a los muchachos que debieron haber quedado en la Cangreja. Al enterarnos del avance de los enemigos, decidimos una movilización muy amplia de nuestras fuerzas, puestas bajo el comando general del mayor Frank Marshall. Se enviaron a la acción 4 compañías. Una llamada Carlos Luis Valverde, bajo el comando de Max Cortés, otra llamada Compañía Lempira, comandada por el Indio Sánchez, otra llamada León Cortés, comandada por Edgar Cardona, y otra bajo el mando directo de Frank Marshall y Jorge Rivas Montes. Estas fuerzas eran el grueso de las tropas que antes habían sostenido durante largos días la batalla de El Empalme. Abordaron 3 autobuses y se dirigieron hacia el Tejar, al encuentro del enemigo. El primer vehículo fue sorprendido por el adversario, que lo destrozó. Casi todos sus ocupantes murieron. Se salvaron, entre otros, Max Cortés y Sidney Ross, Efraín Ureña, Sotero Castro y Aquilino Jiménez. De los 34 que iban en el vehículo, solo se salvaron 11. Los ocupantes de las otras cazadoras procedieron con mayor cautela. Debo mencionar el acto heroico de un muchacho, José Francisco Romero Ávila, al que apodaban Musaraña. Fue como voluntario a inspeccionar la situación para ofrecerle a los combatientes algún informe sobre las tropas adversarias. Musaraña, herido, regresó con el aviso de que el enemigo estaba encima. Desde ese momento, se desarrolló una encarnizada lucha. Cardona y su grupo se apostaron en la colina al sureste de la población. Los hombres bajo el mando de Frank Marshall ubicaron sus ametralladoras y fusilería en posiciones apropiadas, cubiertos por el muro de la escuela y en la torre de la iglesia. Eso les permitió rechazar al enemigo, que sufrió una gran cantidad de bajas entre muertos y heridos. Los gobiernistas mostraron bravura y coraje, pero por fin, al caer la noche, rendidos y desorganizados, huyeron hacia el valle de Coris, en dirección de San José, por desamparados o por senderos que les conducían a 3 Ríos o a Curridabat. En esta retirada ocurrió un hecho que ha sido juzgado en diferentes formas por las personas que lo comentaron. En Quebradillas, uno de nuestros combatientes, Jorge Montero, comandando un reducido grupo, sorprendió a un destacamento del enemigo en fuga. Según los informes que he recibido, Jorge Montero constató que casi todos eran nicaragüenses. A los que resultaron nicas, Montero los ejecutó en el sitio, por considerarlos invasores de nuestro suelo. Condeno, por igual, la matanza de nuestros muchachos en San Isidro del Tejar y la de estos nicas como una mancha a la gloriosa jornada del Tejar. La última batalla. He dicho antes que la Operación Magnolia, toma de Cartago, exigió la presencia de todos los componentes del Ejército de Liberación Nacional. En consecuencia, tuvimos que dejar desguarnecidas a algunas poblaciones y frentes importantes. Son decisiones cruciales de la guerra. Entre esas poblaciones estaba San Isidro del General. Esta ciudad había perdido la importancia estratégica que tuvo desde el principio de la guerra hasta la toma de Cartago. San Isidro y El Empalme habían sido las claves de la revolución. Perdidos cualquiera de estos 2 frentes, hubiera quedado gravemente comprometido el éxito de la guerra. Así lo comprendía el gobierno, que intentó infructuosamente, empleando el talento militar del general Tijerino y el arrojo de Carlos Luis Fallas, apoderarse de San Isidro del General. Ahora, cuando dejamos desguarnecida esa población, una tropa enemiga, llevada en parte por avión hasta Buenos Aires, la ocupó. Encomendamos a Jacinto López Godoy y a Romilio Durán resistir a la columna de la Victoria de Fallas, mientras se cumplía el Plan Magnolia. Ante el ataque del gobierno, Romilio Durán y López Godoy decidieron retirarse a posiciones fuera de la ciudad, en espera de refuerzos que pudieran enviarse una vez ejecutado el Plan Magnolia. Entretanto, Carlos Luis Fallas, con gran parte de su columna, había sido trasladado por el gobierno a la meseta central para la defensa de la capital. No queríamos dejar a San Isidro un día en manos de un gobierno al que teníamos abatido en todos los frentes. López Godoy tenía estacionado su grupo a 20 kilómetros de San Isidro en el lugar llamado División. Cuando después de la batalla de El Tejar se presentó en Cartago, yo le pedí que asumiera la dirección de un grupo de combatientes, en compañía de Sidney Brautigam, a acometer la tarea de liquidar el foco gobiernista de San Isidro.
López Godoy era conocido por su audacia, su agresividad, su dominio del terreno. Emprendió su misión usando, entre otros recursos, un tanque que había sido construido por operarios costarricenses, bajo la dirección de Recaredo Moreira, sobre un tractor en los talleres de Villamís. Estaba recubierto de planchas gruesas de acero con boquetes para disparar las armas. El encuentro fue duro ante la resistencia de las tropas gobiernistas que ocupaban San Isidro. Pero fueron derrotadas. Esto sucedía el 19 de abril de 1948, día en que en la Embajada de México se firmaba la rendición del gobierno de Picado. Al día siguiente recibimos un lacónico mensaje del comandante López Godoy anunciando la victoria en su forma característica. Manden más diésel. Habíamos establecido la costumbre, desde la primera batalla de San Isidro y ante la imposibilidad de cavar tumbas para cada muerto del enemigo, de quemar sus cuerpos rociándolos con diésel. San Isidro, de nuevo, se vestía de duelo, aunque ahora luciendo las galas de la libertad, para no perderlas jamás. Un ejército victorioso. En todos los frentes se había impuesto el Ejército de Liberación Nacional. Era ahora una realidad militar que parecía invencible y una realidad política imprescindible para decidir los destinos de la nación. Por si el régimen Caldero comunista, irresponsablemente, quisiera aún seguir resistiendo a su pueblo, yo, con mis compañeros de comando, estaba preparando ciertos golpes de gracia para un régimen podrido y moribundo. En San José estarían debatiéndose en mutuas recriminaciones el Estado Mayor del Ejército Institucional de Picado, el comando del ejército de fanáticos de Calderón Guardia y los dirigentes del Partido Comunista. Estos últimos eran los que realmente se habían distinguido por su decisión de lucha. Los dos primeros estaban preocupados por sus vidas y haciendas y por encontrar la manera de escapar a sus responsabilidades. Los comunistas, equivocadamente, se aferraban a la bandera de las conquistas sociales y querían seguir luchando. Al país ya le habíamos dado seguridad de que las conquistas sociales estaban a salvo, bajo las banderas del Ejército de Liberación Nacional.